Déjenme peino, ¿verdad? Estúpida, porque si no luego es algo muy feo. Ok, criaturitas del los pendejos. ¿Cómo están, criaturitas del señor? Pues estamos aquí para otro video. Este es otro video para la freidora. Vamos a hacer ahora una versión de alitas en la freidora. Ya tenemos ahí un video sobre alitas en horno de convección. Voy a dejar en Instagram o en mis redes sociales, que les dejo ahí abajo en la descripción para que nos puedan ver las alitas que hicimos ahumadas. Y ahora las vamos a hacer en la freidora para ver qué tal sale. Deben salir muy parecidas a las que hacemos en el horno de convección, pero vamos a sacarle el mayor provecho que podamos a nuestra freidora. Para eso la tenemos. No solo frío, eso es lo importante. No es solo freír en la freidora de aire, sino que tiene otras 5 o 6 opciones más para hacer la vida más fácil y más rápida, y obviamente hacer cosas igualmente ricas. Ok, entonces pues vámonos, póngale play y seguimos. Ok, pues bueno, vamos a empezar programando la freidora. Primero vamos a hacer una cocción tipo horneado para las alas. No las quiero poner crudas completamente y meter a freír, porque si hago eso, entonces voy a sellar la carne por fuera, voy a dorarlo de afuera y el interior del ala va a quedar cruda. Entonces vamos a irnos a un tiempo más largo. Para empezar vamos a precalentar. Vamos a precalentar a 180 grados. 180 grados. Preheat. Iniciamos. Cuando acabe de precalentarse, entonces vamos a preparar las alitas para ingresarlas. Ok, después de hacer un precalentado, vamos a parar todas las opciones. Vamos a usar esta opción de bake, que es de horneado. Subimos a 180. Vamos a manejar el tiempo. Vamos a ir a 1 hora. ¿Por qué 1 hora y por qué esa temperatura? Porque yo estoy seguro, por las recetas anteriores de alitas que he hecho durante 6 años alas, y aquí les gusta a mi familia, que a 180 grados durante no te escuchas, si quieres venir, durante este tiempo, siempre que las he hecho, esa es la temperatura correcta. Ok, entonces aquí no va a variar. Entonces vamos a quitar el preheat, ya lo quitamos. Vamos a poner el turn, que nos va a ayudar para a las 30 minutos, a la mitad del tiempo de cocción, poderles dar una movidita a las alas para que el aire circule parejo completamente, ¿ok? Como esto va a ser más horneado que freído, debería circular más parejo el aire caliente. Vamos a darle start y lo pausamos inmediatamente. Ok, vamos a empezar a meter las alitas a nuestra, ¿cómo se llama lo que es el horno de acá? Nuestra cazuela, nuestra olla, nuestro inserto, güey. ¿Qué chingos es esto? La panza de la freidora, güey. La charola de cocción, güey. Vamos a meterla ahí, pues. Ok, aquí tenemos las alas. Como siempre les he dicho, vayan con su pollero de confianza. Pidan las alas que ya tienen marinadas. Aquí son 2 kilos de alitas. No es mucho, esto solo es para ver unos partidillos que van a ver al rato, y son excelentes como botana. Ok, entonces vamos a hacer nada más es pasarlas de aquí a acá. Se acabó. Ok, por ejemplo, la freidora cuando la compramos nos llegó con esta parrillita. Ok, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner, ya tienen aceite, vamos a poner una parte de alitas aquí abajo y otra parte de alitas aquí arriba para no encimarlas, no estén todas ahí aglutinadas, que pueda circular el aire caliente de una manera más uniforme. Ok, entonces vamos a sacar y vamos a meter las alitas primero aquí una capa, metemos la segunda capa. Ahí tenemos la primera capa de alitas. Tengan cuidado, no se van a quemar las manos como yo. Vamos a poner y arriba de vamos a poner más alitas. Ahorita van a ver cómo queda. Ok, ahí tenemos la capa de arriba. Vamos a dejar que no estén pegadas a las orillas para que el aire pueda circular bien hacia abajo y nos ayude a que las alas también de abajo se cosan a la temperatura correcta. Ok, entonces vamos a meterlas. Ahí quedó 180 grados. Vamos a darle start 1 hora. A la media hora vamos a moverlas para que sea un poco más parejo, para evitar que no se nos queden unas crudas y otras más cocidas, sobre todo las de arriba. Nos vemos en 1 hora. Bueno, en media, para que vean cómo le revuelvo ahí todo esto. Unos momentos después. Ok, vamos a ponerle pausa. Vamos a ver cómo van. ¿Cómo van, panterita? No estoy viendo, güey. Te está haciendo la comida para las niñas, güey. Mira, ya estas se están viendo doraditas. Lo que sí se puede ver es que van más doradas las de arriba que lo que van las de abajo. Así que yo creo que vamos a sacar las de arriba antes, un poco antes. Y les vamos a dar una vuelta. Una vuelta a las de abajo. Ok, pero va muy bien. Huele. Ahí huele bien. Así que regresamos. Y ahí seguimos. Todavía quedan unos 15 minutos por terminar la cocción.
Pero yo creo que las alas de arriba ya se me están sobrecociendo. ¿Y esto qué puede pasar? Que se me van a resecar demasiado. Ay, miren el humo, ¿ya vieron? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener que abrir una alita para poder ver que hasta el hueso ya está bien cocida. Y si es así, entonces voy a sacar las de arriba para seguir con las de abajo. Vamos a ver cómo sale. ¿Cuál es la mejor forma de saber si ya está cocida? Pues tenemos que abrirlo y llegar al hueso. Si ven ahí está la junta del hueso. Ahí. Y ya no tiene sangre, ¿ok? No está roja, esto quiere decir que ya está cocida bien. Por fuera y por dentro. Entonces vamos a sacar todas las alas de arriba. Y vamos a ver cómo van las de abajo. Ok, ahí tenemos las alas de al fondo. Por donde estaban los huequitos se ve que se cocieron mejor. Como esta, por ejemplo. Pero las que están abajo vamos a darles vuelta y vamos a darles por lo menos otros 30, 40 minutos. 30 minutos, porque ya se ve que también ya se están cociendo. Entonces no quiero pasarme y dorarlas demasiado. 30 minutos más estas alas y vamos a sacarlas. Déjenlas muevo, les doy vuelta y ahorita regresamos para ver. Ok, vamos a meter las que quedaron abajo. Vamos a cancelar aquí. Vámonos otra vez a bake. Igual 180 grados. Temperatura, digo tiempo, 30 minutos. Vamos a quitar el preheat. Ok, vamos a darle y vamos a esperar a que se cocine. Estas que están aquí, híjole, ya están hasta doraditas. Yo creo que estas ya las podemos botanear. Ahí tenemos unos videos de las anteriores para que vean cómo hicimos unas salsas, un blue cheese, la búfalo, etcétera, etcétera. Espero les guste. Ya saben, se suscriben, la campanita, el like, todo esto. Ahorita no está mi hija que es la que dice todo esto, pero bueno. Ahí está, regresó. Ok, le pusimos media hora más. Van 18 minutos por terminar. O sea, ya pasaron 12 minutos más. No manches. Perdón por el lenguaje de Florida de la Pantera. Ahí está, 18 minutos. Así como se ven las alas, ya las voy a sacar. Porque si no se me van a empezar a sobrecocer. A ver, ve, Tania, mira. ¿Dónde la perdió? En verdad perdí recepción libre. Espérate, ¿otra vez qué? Dije, mira, qué bien se ven. Qué falsa, pero fue la No, repetición. mira, se ven súper bien. Estas quedaron menos doradas que la capa de arriba. Y digo, fue una prueba para ver cómo quedaban. Pero esta parte de la cesta que quedó como que más jugosito. Pero ya se ven doraditas. Ya no hay que darles más, las vamos a sacar. O sea que con los 12 minutos extra les dimos 1 hora 12 minutos. Ok, ahorita vamos a ver. Se ven súper bien, o sea, porque ya están fritas. Pero esta nos quedó un poco más al punto que la tanda de arriba. Porque estaba muy de la cerca. cesta arriba, creo que sí le pegaba el calor muy fuerte. Y esa no le calculamos bien el tiempo para sacarlas antes. Pero estas están perfectas. Ahorita vamos a dar nuestras opiniones sobre los 3 modos de hacer las alas que ya hicimos y vamos a ver qué tal saben. Eso que está ahí es lo que queda después de que se tragaron un pollo mi familia. Opinión de la pantera, ya no vas a comer, supongo. No, bueno, sí, ahorita. Pues es que tengo que hacer otras cosas. Hoy solo tengo un huequito todavía entra. A ver, ¿qué te parecieron estas alas? Estas alas están bien. De ventaja tiene que no tienen tanta grasa. Algo que me gustó es que aunque la parte de arriba de la charola se veían que se hubieran pues como que sobrecocido por que la se piel pasó de cocción, que por la piel, aunque parezca así como chicharrón, realmente la piel es lo único que se hizo chicharrón y eso es muy rico porque quedó muy crujiente, pero el pollo no está quemado Ni sobrecocido. o sea, a comparación de que cuando las hacen directamente al aceite en las freidoras, a veces el pollo está totalmente también carbonizado y en este caso no, todavía el pollo está aquí. No está tan, o sea, todavía es carne. No está tan seco. No está tan seco, no es carbón. Pero eso me gustó porque la piel quedó muy crujiente. Y el interior suave. Y el interior todavía quedó suave. Entonces quedó así como chicharroncito. Y le ponen tantita búfalo y un blue cheese o ranch. Qué rico. Ok, la pregunta del millón es: ya hemos hecho 3 formas de hacer alas. Al horno, como es como siempre las hago, congeladas y luego freídas. Ahumadas, que les repito, ahí está en Instagram, ahí les dejo mis redes para que nos sigan y puedan ver cómo quedaron ahumadas. Y esta que fue la tercera, en la freidora de aire. ¿Cuál es tu favorita? Mis favoritas siguen siendo las primeras. ¿Por qué, güey? No sé, la grasa, yo creo. Maldita hierba, nos vas a abrir un paro cardíaco. No sé, la parte de la cocción en el horno está un poco más controlada. Queda más jugoso todavía por dentro la ala. La ala. Bueno, va mi opinión, a ver cómo quedaron. Ahí está.
¿Ya dijiste tu opinión? No. No, pues te tardas, güey, te tardas. Lo estoy comiendo, güey. A ver, mi opinión. Están bien, es como dijo la pantera. La piel por fuera está crocante y por dentro está tierno. No se sobrecocen. Esto le da un toque muy rico. Para mí, en lo personal, de las 3 formas de hacerlas, me sigo quedando con la primera opción, que es el horneado. Yo puedo hornear y la carne, la ala, aunque sí queda bien cocida, queda muy jugosa todavía al horneado. Si pueden ver el video de cómo hago esas alas, ahí lo voy a dejar. Todavía las empanizo, las congelo y las frío para darle con la harina un tono todavía más crocante a la piel. A mí me gusta más eso, es más elaborado. En esta casa comemos alas de una manera industrial y somos 2 adultos y 2 niños. Entonces, está cañón. Comemos alas, cañón. Pero esta opción de la freidora es muy buena. Porque si tienes una freidora de aire y vas a ver un partido, se te antojan unas alas, lo que tú quieras, simplemente vas, las compras y las metes 40 minutos, 180 grados y mira, te van a quedar geniales, crocantes, bien cocidas, jugosas por dentro, van a quedar bastante buenas. Y el otro punto es que lo que hagan en la freidora de aire es para comerse en el momento. En el momento, es rápido. Y la opción que tiene de ventaja la del horno es que como se congelan, si no se las terminaron, ahí están congeladas y para otra ocasión las pueden reutilizar. Espero les haya gustado el video, espero que les haya gustado las otras 2 maneras de hacer alas. Si quieren, si pueden, déjenme la opinión allá abajo. Ya saben, palomita, like, suscríbanse, por favor. Ahí te van a ver. Pues bueno, nos vemos en otro video para la freidora de aire. Tenemos varios videos que vamos a poner ya. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Ahí te ven.